ChatGPT Plus. El panorama legal ha estallado sin previo aviso, removiendo las bases emocionales y judiciales de un caso que ya no admite dilaciones. Los engranajes de la justicia de protección al menor se han puesto en marcha, no como una mera formalidad, sino como una intervención quirúrgica destinada a proteger a una niña cuya realidad ha cambiado de forma drástica y sin vuelta atrás. La Fiscalía de Protección de Menores y los servicios sociales han irrumpido con fuerza en la historia de la hija de Michu y José Fernando, dejando claro que lo que está en juego no son titulares ni sentimentalismos, sino el futuro y la seguridad de una menor atrapada en medio de un drama familiar y judicial sin precedentes. El fallecimiento inesperado de Michu, una madre joven que murió de manera repentina a causa de un paro cardíaco, ha dejado tras de sí algo más que luto, un vacío jurídico y personal que exige respuestas inmediatas. Porque cuando una niña queda sin su madre y su padre se encuentra internado en una institución psiquiátrica, el sistema no espera a que los lazos afectivos resuelvan el conflicto, ni se deja llevar por la emotividad televisiva o la presión mediática. La intervención de las autoridades competentes se convierte en una obligación insoslayable. Las alarmas no solo se encienden, explotan con la intensidad de una urgencia que no puede pasar desapercibida. José Fernando, hijo biológico de figuras emblemáticas como Ortega Cano y Rocío Jurado, se encuentra actualmente bajo tratamiento psiquiátrico, lo que le impide ejercer su papel de padre de manera efectiva. Y eso lo cambia absolutamente todo. Porque en estas circunstancias, lo que prevalece no son los apellidos ilustres, los linajes familiares ni las lágrimas derramadas frente a las cámaras. Aquí manda la ley, y su aplicación se impone con la frialdad de quienes están acostumbrados a decidir sobre la vida de los más vulnerables. La Fiscalía de Menores ha asumido las riendas de un asunto que no admite especulación ni compadreo. Lo que se está dirimiendo no es un espectáculo de corazón ni un desfile de lamentos públicos, sino una contienda jurídica donde cada paso se mide con la precisión de un bisturí. El fallecimiento de Michu ha sido el detonante de una cadena de acontecimientos que han sorprendido por su rapidez y contundencia. Mientras los programas de debate se enfrascaban en discutir el duelo, las instituciones legales ya habían activado sus mecanismos internos para garantizar que la menor no se convirtiera en una víctima más de la desprotección o del descontrol mediático. La situación de la niña, huérfana de madre y con un padre recluido en una clínica, ha puesto en alerta a las autoridades, que han iniciado las diligencias pertinentes con el rigor de un procedimiento que no entiende de empatías públicas. Aquí, el único interés es el bienestar de la menor y la correcta aplicación de las leyes que velan por su integridad. La figura de la abuela, quien actualmente se encuentra al cuidado temporal de la niña, ha pasado a ser objeto de un exhaustivo examen por parte de los equipos técnicos de servicios sociales. Porque esta es una carrera de resistencia, no una solución circunstancial. En este escenario, el afecto o el historial familiar cuentan menos que los informes oficiales, las valoraciones psicológicas y las condiciones objetivas para garantizar la estabilidad y el bienestar de la menor. Las emociones se consideran ruido, los abogados, meras herramientas en una batalla donde lo que pesa son los documentos y la idoneidad del entorno que rodea a la niña. El interrogante que flota en el aire es demoledor. ¿Puede José Fernando, en su situación actual, asumir la responsabilidad legal sobre su hija? La respuesta no se basa en sentimientos ni en la voluntad familiar, sino en dictámenes judiciales y en la frialdad de los análisis médicos y legales. La patria potestad no es un derecho automático. Puede ser suspendida si así lo determinan las circunstancias y las conclusiones de las investigaciones en curso. La Fiscalía y los servicios sociales ya han comenzado a evaluar el contexto, a interrogar los silencios y a diseccionar cada detalle con la meticulosidad de quien sabe que de su trabajo depende la vida de una menor en situación de vulnerabilidad. Esta no es simplemente la historia de una muerte trágica, sino una encrucijada legal plagada de intereses enfrentados, de tensiones soterradas y de decisiones que podrían redefinir para siempre el futuro de la niña. La intervención de la Fiscalía no es decorativa, ni simbólica. Han entrado en acción para imponer orden aunque eso implique desgarrar vínculos familiares, remover estructuras o imponer medidas que podrían no ser del agrado de todos los implicados. La infancia, cuando se trata de ser protegida, no da margen a contemplaciones ni sentimentalismos. Y esta vez, el sistema ha desenfundado su espada sin miramientos. Mientras algunos lloran y otros reclaman frente a las cámaras, el proceso legal ha comenzado a rodar y lo hace con la firmeza de un engranaje que, una vez puesto en marcha, no se detendrá hasta alcanzar una resolución definitiva. Las suposiciones han quedado atrás. Cuando los protocolos legales se activan, la balanza deja de inclinarse por los lazos de sangre o las manifestaciones públicas de dolor. Lo que ahora se está ejecutando es un procedimiento técnico, minucioso y desapasionado donde las emociones televisadas no tienen cabida.
Lo que está ocurriendo con la Fiscalía de Menores y Servicios Sociales es una operación fría y milimétrica destinada a asegurar que la menor no quede a merced del desamparo ni se vea arrastrada por la vorágine mediática que rodea a su familia. El drama familiar está sobre la mesa, sí, pero lo que se está gestando en los despachos de las instituciones encargadas de velar por la infancia es una batalla jurídica sin concesiones. No solo está en juego el destino inmediato de la niña, sino también la autoridad del Estado frente a un núcleo familiar desestructurado y en crisis. La evidencia es contundente: la menor se encuentra en una situación de desamparo. Su madre ha muerto, su padre continúa bajo tratamiento psiquiátrico, y la abuela representa, por ahora, una solución transitoria. Por ello, los equipos profesionales de los servicios sociales ya están trabajando sobre el terreno, examinando si el entorno familiar es capaz de ofrecer la estabilidad emocional que la menor necesita o si existe algún riesgo de que sea instrumentalizada por la presión mediática. El informe que se derive de las evaluaciones en curso no será simplemente un documento más dentro de un proceso judicial habitual. Se trata, en realidad, de un elemento fundamental que tendrá un peso trascendental para determinar no solo la concesión inmediata de una tutela provisional, que en apariencia podría parecer una medida temporal y limitada, sino que, a largo plazo, tendrá la capacidad de influir profundamente en el fallo judicial definitivo que dictaminará el entorno familiar y legal, en el que la menor deberá crecer y desarrollarse. Este informe será el resultado de un análisis exhaustivo y multidisciplinar, que incluirá valoraciones psicológicas, sociales, clínicas y legales, todas ellas orientadas a proteger el interés superior del menor, un principio que debe prevalecer por encima de cualquier otra consideración. La trascendencia de este informe radica en que no solo reflejará las circunstancias actuales que rodean a la niña, sino que también se convertirá en la guía para tomar decisiones que, en muchos casos, definirán su vida, su bienestar emocional y físico, y su estabilidad futura en un contexto que debería ofrecerle seguridad y protección constante. Mientras todo esto acontece dentro de los despachos y las salas de audiencia, los ecos de nombres conocidos y emblemáticos como Ortega Cano o Rocío Jurado siguen resonando en los pasillos del juzgado, en las conversaciones y en las notas de prensa. Sin embargo, aunque esos apellidos llevan consigo un peso histórico y mediático que ha capturado la atención pública durante años, en este escenario específico y crucial, tales referencias no poseen ni la más mínima influencia sobre la toma de decisiones judiciales que se están desarrollando. Porque cuando hablamos de justicia, y sobre todo de justicia relacionada con la protección de un menor en situación de vulnerabilidad, los legados familiares, la fama o la notoriedad pública carecen de relevancia. El proceso judicial no se basa en linajes ni en prestigios pasados, sino en hechos concretos y pruebas objetivas que permitan garantizar que el ambiente donde se desarrolle la menor será el adecuado para su seguridad, su salud y su bienestar integral. En este sentido, las autoridades encargadas de velar por la protección del menor están focalizadas exclusivamente en evaluar si el entorno que rodea a la niña es capaz de proveerle un hogar estable, un espacio donde no solo se le cubran sus necesidades básicas, sino donde además pueda crecer emocionalmente sana y protegida de cualquier tipo de amenaza o riesgo. La Fiscalía ha sido enfática al respecto, dejando claro que no se permitirá ni el más mínimo error ni concesión que pueda poner en peligro la integridad física o psicológica de la menor. No hay cabida para sentimentalismos, para concesiones por compasión o por la simpatía que puedan generar determinadas figuras públicas o familiares. La justicia, cuando se trata de proteger a los más vulnerables, no conoce indulgencias ni tolera vacilaciones. En este punto, la pregunta que surge no se limita a quién asumirá finalmente la custodia o el cuidado de la niña, sino que apunta hacia un cuestionamiento más profundo y crítico sobre los tiempos y los procedimientos. ¿Por qué ha habido un retraso tan significativo en que las instituciones responsables tomaran cartas en el asunto? Esta interrogante refleja una preocupación latente no solo en el ámbito judicial, sino también en la opinión pública, donde se ha percibido una desconexión entre la gravedad de la situación y la velocidad o eficacia con que se ha respondido a ella. La llegada al caso de la Fiscalía de Menores y de los Servicios Sociales es, en sí misma, una señal inequívoca de que el sistema ha detectado la presencia de un riesgo real y concreto que no puede ni debe ser ignorado ni minimizado. No estamos hablando de un peligro hipotético ni de una mera sospecha. Estamos frente a una amenaza tangible, urgente y preocupante que pone en riesgo la integridad y el desarrollo de una niña que ha quedado desprotegida tras la muerte de su madre y la incapacidad de su padre para ejercer su rol protector debido a su estado psiquiátrico. En estas circunstancias, el Estado está obligado a actuar con firmeza y rapidez, implementando mecanismos que garanticen la protección inmediata del menor, ya que la ausencia de la figura materna y la imposibilidad del padre de hacerse cargo generan un vacío de cuidado que el sistema debe llenar para evitar daños irreparables. En este sentido, la intervención de las autoridades no se puede entender ni como una actuación tardía ni como una respuesta meramente administrativa o formal,
es una medida indispensable para salvaguardar los derechos fundamentales de la menor, derechos que están por encima de cualquier otro interés, ya sea mediático, familiar o social. En este proceso, queda claro que el espectáculo mediático, con sus debates, opiniones y dramatizaciones, termina exactamente donde comienza la aplicación estricta de la ley. La atención que la televisión y los programas del corazón puedan prestar al caso, con sus homenajes y lágrimas públicas, no tienen cabida en la sala de justicia, donde los únicos argumentos válidos son los informes técnicos, las evaluaciones psicológicas rigurosas y las valoraciones clínicas que evidencian la realidad que enfrenta la niña y su entorno. La Fiscalía no actúa bajo la presión de la opinión pública ni bajo el influjo de la emoción colectiva. Actúa con base en pruebas, en el cumplimiento estricto del marco legal y en la responsabilidad de proteger a quienes no tienen voz ni capacidad para defenderse por sí mismos. La verdad es que este caso ha puesto de manifiesto, con absoluta claridad, que la intervención de las autoridades no es un episodio más del circo mediático, sino una acción decisiva que se realiza para garantizar que los derechos y el futuro de un menor vulnerable sean respetados y protegidos. Las decisiones que se toman no responden a simpatías, ni a la búsqueda de titulares llamativos, sino que se llevan a cabo en el silencio y la discreción de los despachos judiciales, donde se deciden asuntos que trascienden cualquier espectáculo. Allí, en ese espacio donde la justicia se ejerce con rigor y sin concesiones, se está decidiendo el destino de una niña cuya voz aún no puede ser escuchada, pero cuyo bienestar es una responsabilidad ineludible para toda la sociedad. Por ello, el proceso que está en marcha debe entenderse como un mecanismo necesario, ineludible, para asegurar que, más allá de los focos y las cámaras, la menor reciba la protección que merece y que su desarrollo se lleve a cabo en un entorno seguro, estable y saludable, que le permita superar el trauma de la pérdida y las dificultades familiares con la garantía de un futuro digno y protegido. Lo que ha salido a la luz resulta profundamente conmocionante y perturbador. No existe ningún testamento válido ni un tutor legalmente establecido, y la realidad se reduce a una niña menor de edad que queda bajo el cuidado de un entorno marcado por la exposición mediática y una posible toxicidad emocional. Esta situación compleja convierte al tutor provisional en una figura insuficiente, un simple recurso temporal que no logra solucionar el verdadero problema. Se designa a alguien de manera provisional, pero esto no cambia el panorama, ya que lo decisivo y trascendental está por venir, el juicio definitivo, el que decidirá el destino de la menor. En ese proceso, las rencillas familiares salen a la luz con fuerza, como un veneno que se expande sin control, enfrentando a familiares maternos contra paternos, abuelos en discordia y una maraña de rumores acerca de motivaciones cruzadas y posibles intereses ocultos. En medio de esta tormenta, la niña permanece atrapada, rodeada de titulares sensacionalistas, recuerdos fragmentados y decisiones cruciales que afectarán toda su vida. La clave de este entramado no es solamente lo que dictamine el juez en la sala, sino también el informe que presenten la Fiscalía de Menores y los Servicios Sociales, cuyo papel en relación con la hija de Michu y José Fernando será fundamental para definir su futuro. Ese documento, y únicamente ese, será el que determine la dirección que tome su vida, y es posible que la ciudad de Madrid se convierta en el escenario del desenlace, aunque también podría marcar el comienzo de una nueva batalla judicial. En estos momentos, lo que impera en el entorno cercano a Ortega Cano es un silencio absoluto, pero no nace del respeto o la solemnidad, sino de una estrategia cuidadosamente calculada. La intervención de la Fiscalía de Menores y los Servicios Sociales ha puesto en alerta a todos los implicados, conscientes de que una sola palabra mal empleada puede revertirse en su contra y ser utilizada como arma durante el proceso. Todos saben que en casos de este tipo cada entrevista concedida, cada filtración de información, cada gesto fuera de lugar es registrada, archivada, analizada y aprovechada para influir en el curso del juicio. Porque esta situación trasciende el ámbito familiar y se convierte en un asunto que involucra a instancias estatales y sociales. La maquinaria institucional se activa de forma implacable una vez que los servicios sociales intervienen, sin posibilidad de retroceso ni concesiones. Mientras tanto, José Fernando permanece hospitalizado, no debido a una recaída pasajera, sino por un historial clínico que exige vigilancia constante y rigurosa. Este dato no es un secreto para nadie, pues forma parte del expediente oficial y es precisamente esa condición la que imposibilita que pueda ejercer la tutela de manera directa. Aunque legalmente conserve la patria potestad, en la práctica la realidad es otra, y esta situación es perfectamente conocida por la Fiscalía y los servicios sociales encargados del caso. Por ese motivo, la figura del tutor provisional constituye únicamente el primer capítulo de una larga y compleja historia. Lo que vendrá a continuación será una batalla silenciosa, casi invisible a simple vista, entre dos ramas familiares enfrentadas,
en la que equipos legales competirán para demostrar quién puede garantizar más amor, estabilidad y capacidad para cuidar de la menor. Sin embargo, hay un elemento esencial que muchos desconocen, un factor invisible pero de una importancia capital, lo que Michu dejó plasmado por escrito, no en entrevistas ni confidencias informales, sino en documentos notariales. Si ese legado existe y puede presentarse, podría inclinar la balanza de forma definitiva a favor de quien lo posea, alterando por completo la dinámica del conflicto. Los reflectores ya están preparados, la sala judicial aguarda el momento decisivo, y lo que comenzó como una tragedia íntima y familiar se ha convertido en un escenario legal de alta tensión y complejidad. Nadie está dispuesto a ceder terreno, todos buscan ganar, pero inevitablemente alguien perderá. Y todo ocurre bajo la sombra de una frase que resuena con fuerza en los pasillos de los juzgados: Fiscalía de Menores y Servicios Sociales por la hija de Michu y José Fernando. Esta expresión, que pocos se atreven a mencionar abiertamente, describe lo que en realidad se está librando aquí: una guerra silenciosa entre familias, una lucha de poder soterrada, una batalla fría que enfrenta a clanes enteros. Desde que la Fiscalía y los servicios sociales se implicaron, ciertos actores comenzaron a moverse, pero no tanto por el bienestar de la niña, sino motivados por cuestiones de poder, imagen pública y el peso del apellido. Porque esta menor no es solo una huérfana más, representa el vínculo entre dos mundos enfrentados. Por un lado, la familia Ortega Cano, y por otro, la familia de Michu, que desde que la tragedia estalló han sido los únicos en mostrar su rostro públicamente. Ahora la cuestión es quién dispone realmente de los recursos, la estabilidad y la estructura necesaria para ofrecer a la niña una infancia lejos de titulares, lejos del ruido mediático. Pero existe una tercera alternativa que muchos no consideran: la posibilidad de que sea el propio Estado quien asuma la custodia total. En caso de que el conflicto se vuelva insoportable, si la batalla familiar se intensifica sin solución ni consenso, y si no existe una base emocional sólida que permita un acuerdo, el Estado podría intervenir para hacerse cargo de la tutela completa. Esta decisión dependerá del informe crucial que pesa sobre la Fiscalía de Menores y los servicios sociales, y será determinante para el futuro de la menor. Este caso, entonces, ya no es solo una historia emotiva para conmover al público ni un simple drama familiar, es una cuestión estrictamente judicial que se dirime en despachos, documentos oficiales y la fría objetividad de un tribunal. Aunque en este momento predomine el silencio, y muchos se mantengan callados, los movimientos bajo la superficie son constantes, estratégicos y meticulosos. Cuando llegue la resolución definitiva, muy pocos podrán sostenerse firmes ante el veredicto. Solo aquel que logre convencer al juez de que su interés real es proteger y cuidar a la niña, y no preservar un legado o un apellido, podrá salir victorioso. Así concluye esta historia que parece sacada de una tragedia moderna, un guión dramático más que una simple noticia. Detrás de esa frase que ha sacudido los cimientos del país, Fiscalía de Menores y Servicios Sociales por la hija de Michu y José Fernando, se esconde una verdad mucho más profunda, y a la vez, incómoda, que muy pocos están dispuestos a enfrentar con la claridad y el rigor que merece. Porque, en el fondo, más allá del ruido mediático, de los titulares sensacionalistas y de la vorágine de opiniones que inundan las redes sociales y los platós de televisión, existe una realidad fundamental que permanece muchas veces ignorada o relegada a un segundo plano. La infancia, esa etapa vital en la que se construyen las bases emocionales, psicológicas y sociales de una persona, es la última en la fila cuando el escenario se convierte en un campo de batalla plagado de escándalos familiares y luchas por el poder, la imagen y la custodia. Mientras unos se aferran desesperadamente a los focos, a la atención pública y a la oportunidad de aparecer en los medios como protagonistas de una historia que, aunque dolorosa, les sirve para justificar sus intereses o fortalecer sus posiciones, otros optan por refugiarse en el silencio, evitando la confrontación directa y el intercambio de acusaciones que solo empeoran la situación. En este juego de espejos y sombras, hay quienes eligen mirar hacia otro lado, sin querer ver el sufrimiento real que hay detrás de los titulares, y quienes, desde las sombras más oscuras, esperan con paciencia y frialdad para aprovechar la situación y sacar algún beneficio personal o familiar, ya sea económico, mediático o emocional. No obstante, en este entramado de intereses cruzados y egos enfrentados, la verdad es que no existen ganadores auténticos, porque lo único que queda es una niña con un futuro incierto, atrapada en medio de un conflicto que la sobrepasa, con un asiento vacío en la mesa familiar que debería protegerla y un apellido que, paradójicamente, pesa mucho más que cualquier mochila escolar que pueda llevar a la espalda. Esta batalla, que ha captado la atención de miles y ha polarizado opiniones, ya no se libra en los platós de televisión ni en la vorágine fugaz de las redes sociales, donde los juicios son rápidos y las opiniones se volatilizan en cuestión de minutos. La verdadera disputa se traslada a lugares mucho menos visibles,
a despachos silenciosos donde abogados y técnicos elaboran informes, donde trabajadores sociales y peritos psicológicos analizan con objetividad los aspectos más delicados de la vida de la menor. Allí, en la sobriedad implacable de una sala de justicia, un juez será quien tenga la responsabilidad última y trascendental de decidir con quién crecerá esta pequeña, qué entorno será el más adecuado para garantizar su desarrollo íntegro y su bienestar emocional. Esta decisión no será recibida con aplausos ni se convertirá en un trending topic en las redes. Será, simplemente, la materialización de un principio jurídico y humano básico: el interés superior del menor, la máxima prioridad que debe guiar todas las acciones en casos de esta naturaleza. No importarán los apellidos, los linajes ni los titulares que la prensa haya dedicado a la historia, porque al final del día lo que cuenta es proteger y cuidar a esa niña que es el centro de esta tormenta. Mientras muchas personas en la opinión pública se preguntan por qué fue necesaria la intervención de la Fiscalía de Menores, lo cierto es que la verdadera pregunta que debería hacerse toda la sociedad es por qué esta intervención no llegó mucho antes. ¿Por qué, durante tanto tiempo, la infancia de esta niña fue relegada a un segundo plano en medio de las luchas familiares y las disputas mediáticas? Este retraso evidencia una falla sistémica que nos obliga a reflexionar sobre la protección real que se brinda a los menores en situaciones de conflicto, y sobre la urgencia de poner siempre en primer lugar sus derechos y su bienestar, antes que cualquier interés personal o mediático. Así, poco a poco, se despiden las luces del espectáculo y la farándula, aquellas que suelen encubrir con su brillo las verdades incómodas y las historias de dolor que se esconden detrás de cada conflicto familiar. Las máscaras, que durante tanto tiempo ocultaron las grietas y contradicciones de esta historia, empiezan a caer, dejando al descubierto un drama que parece no tener fin y que seguirá desarrollándose en el silencio de los juzgados y en los espacios privados donde se toman decisiones que marcarán para siempre la vida de una niña. Este relato, por tanto, apenas está comenzando y demandará toda nuestra atención, nuestra sensibilidad y nuestro compromiso para acompañar con respeto y prudencia cada movimiento, cada declaración y cada resolución. La historia continúa, con toda su crudeza y su humanidad, y es tan real como desgarradora, recordándonos que, en medio de la tormenta mediática, lo más importante sigue siendo proteger a quienes más lo necesitan, los niños.